En la sintonía de la 105.1 Carolla FM. Y bueno, hablábamos temprano, uno de los principales títulos en la mañana tenía que ver con esta encuesta que se ha dado a conocer, una encuesta que se ha realizado a 19.000 personas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y que veíamos los números en cuanto a la preocupación de quienes alquilan, era muy parecido a lo que sucede en nuestra zona, aquí en Colonia Carolla, en Jesús María, donde el tema del precio del alquiler, donde el tema de los requisitos que solicitan para poder ingresar y poder alquilar, y además algunas exageraciones en cuanto a las garantías, es la preocupación que tenemos y que tienen las personas, los inquilinos aquí en Colonia Carolla y Jesús María, y que parece que se replica a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, presidente también de la Federación Inquilinos Nacional, quienes han llevado a cabo esta primera encuesta a inquilinos de todo el país. Buen día, ¿cómo estás, Gervasio? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gervasio, bueno, contanos, ¿cómo nace esta idea de esta encuesta, esta primera encuesta que se realiza en el país? ¿Cómo se fue realizando esta encuesta? La idea surge porque no hay medición sobre el sector, porque la voz del sector siempre la dio el mercado inmobiliario, por supuesto, de forma muy tendenciosa. Entonces lo que decidimos fue que se expresen los inquilinos de todo el país y que digan cómo viven. La encuesta se realizó durante todo el mes de enero, participaron 19.000 personas de todo el país y bueno, y ahora presentamos estos resultados. Resultados que, bueno, veíamos al comienzo de la mañana, cuando leíamos, que la gran preocupación hoy del inquilino es el tema de los precios, el precio del alquiler mensual. Claro, porque los alquileres aumentan por encima de la inflación, muy por encima del salario. Este año van a aumentar el doble que los salarios. Entonces, año tras año significa más porcentaje sobre los ingresos, y esto genera entonces no solo que cada vez esté más lejos el sueño de la casa propia, sino que además cada vez sea más difícil alquilar. ¿Y otras preocupaciones que también tienen los inquilinos que ustedes han podido sacar de esta encuesta? Bueno, la realidad es que hay dos cuestiones, me parece, para resaltar. La primera es esta que decíamos del salario, y la segunda tiene que ver con las expectativas que tenemos de acceder a la casa propia, ¿no? Más del 70% cree que nunca va a poder acceder a la vivienda propia, y esto tiene que ver con que las viviendas se alejan, el valor de las viviendas cada vez se aleja más de las posibilidades de los inquilinos, y que además ingresar al alquiler es una rueda de la cual es muy difícil salir luego. Porque también se hace complicado el poder acceder a distintos préstamos, porque hay que pagar el préstamo para poder ir construyendo, pero además tengo que seguir pagando, ¿no?, el alquiler. Entonces se hace una bola en la cual para una persona tipo es imposible mantener tanto el alquiler como ir pagando el préstamo para ir construyendo. Yo te diría que no tiene tanto que ver con eso, sino con que si vos tenés un mercado que te quita la mitad de tus salarios, ese mercado tiene una rentabilidad tan alta que se apropia cada vez de más viviendas. Y si el mercado se concentra cada vez más, en realidad lo que termina sucediendo es que el valor aumenta, porque tienen posibilidad de hacer eso, para seguir aumentando su rentabilidad, y entonces es cada vez más difícil sostener el alquiler y mucho más ahorrar para comprar una vivienda, ¿no? ¿Y esto cómo se puede manejar para que digamos, el tema de poder manejar quizás el monto de los alquileres? ¿Se puede hacer, se puede estipular a nivel nacional algún monto promedio, alguien que pueda fijar un precio al respecto? Bueno, en realidad lo que hay que hacer es regular el precio de los alquileres, como sucede en todas partes del mundo. Que el precio del alquiler esté regido por un índice. Nosotros planteamos una ley nacional que se votó por unanimidad en el Senado y que fue cajoneada luego en diputados por el oficialismo, por Lipovetsky, en donde planteamos que el precio del alquiler tiene que estar regido por un promedio entre inflación y salario. Esa sería la forma
de que el alquiler se pueda seguir pagando, de que cada vez signifique menos sobre los salarios y que entonces se empiece a acercar el sueño de la casa propia. Exactamente. Bueno, acá la gran queja que tenemos en Colonia Carolla, Jesús María, aparte del precio, y tiene que ver con los requisitos, ¿no? Porque muchos te exigen el mes por adelantado, el mes de depósito, más el mes de alquiler, más la comisión inmobiliaria, que es un mes más. Por lo tanto, un alquiler de 10.000 pesos para una casa mediana grande, exigen el mes por adelantado. Significa 40, 50 mil pesos para exactamente, ingresar. Exactamente. Pero además te exigen que no tengas perros o no tengas mascotas y que no tengas hijos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Regalar perros y tus hijos para poder alquilar? Sí, el mercado, bueno, es despiadado, ¿no? Y la realidad es que ha generado o ha impuesto condiciones para acceder al alquiler que son completamente inhumanas, ¿no? Como por ejemplo lo de no tener hijos, ¿sí? La realidad es que estamos frente a una situación muy, muy grave, que tiene que ver exclusivamente con la falta de regulación por parte del Estado, que no cuida a los inquilinos y que entonces permite que el mercado imponga sus reglas, ¿no? Y son las reglas del mercado, no solo sucede con la vivienda. Las reglas del mercado no tienen que ver con la vida, sino con el dinero. Entonces empiezan a suceder estas cosas. Se ve en la encuesta que el 29% de las mujeres que tienen hijos han sido rechazadas solo por esa condición para alquilar una vivienda. El tema de este rechazo por parte de los propietarios a alquilar a mujeres o a familias que tienen menores de edad, que tienen hijos, ¿tiene que ver con el tema después del inconveniente que hay para el desalojo? ¿Será? No, tiene que ver con que el mercado quiere asegurarse una rentabilidad muy grande, que no quiere negociar absolutamente nada, que no quiere asumir ningún tipo de riesgo, y que la realidad es que si tuviésemos una regulación de los alquileres no haría falta entonces que el mercado tome estas decisiones, ¿no? Si el precio del alquiler fuese el 25% de nuestros ingresos, como ha sido históricamente, no creo que el mercado tenga tanto miedo de alquilarle a una mujer con hijos, ¿no? Lo que sucede es que como es un mercado cada vez más elitista, bueno, empieza a manejarse en esa línea, ¿no? Y empieza a generar condiciones que son para un sector muy chico de la población y que les asegura su rentabilidad. Claro, correcto. Gervasio, en cuanto a la Federación de Inquilinos, ¿desde cuándo está funcionando? Bueno, y que aquellos inquilinos que tienen problemas se pueden acercar. Bueno, ustedes están en Buenos Aires, pero quizás en Córdoba también hay agrupaciones, hay inquilinos que se están agrupando, ¿hay alguna federación también aquí? Nosotros somos parte de una federación de inquilinos nacional que nuclea todas las organizaciones de inquilinos del país, y en Córdoba existe Inquilinos Córdoba, que funciona en Córdoba capital y que son parte también de la federación y que han realizado esta encuesta también. La cantidad de cordobeses que han respondido es muy alta. La participación fue muy buena en Córdoba, así que se pueden acercar en Córdoba, se pueden acercar a través de las redes sociales a Inquilinos Córdoba. Bueno, ustedes asesoran a todos los inquilinos, para que también que conozcan cuáles son los derechos que tienen como inquilino, ¿no? Totalmente, sí, por supuesto, porque como no lo hace el Estado, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ustedes desde la Federación han recibido mucho tema de maltratos desde los inquilinos? Sí, es constante, la realidad es constante. La verdad es que el mercado tiene estas reglas que hablábamos antes y entonces se han impuesto situaciones muy injustas, muy abusivas y bueno, por eso es que estamos pidiendo que se vote la Ley Nacional de Alquileres. La Ley Nacional de Alquileres ya está en tratamiento, pero ustedes ya han presentado una carpeta de en cuanto cuáles serían lo que debería reglamentarse en cuanto a los alquileres. Sí, nosotros presentamos la ley en el Senado, se votó por unanimidad
finales del 2016, durante el 2017 estuvo cajoneada en la Cámara de Diputados y esperamos que este año el oficialismo nos dé la posibilidad de discutirla en comisión y de tratarla en la Cámara de Diputados. Bien, bien. Bueno, nosotros lo que sí te vamos a pedir, después enviaremos un mail también, Gervasio, para que nos envíe ese tratamiento o ese proyecto de ley, para que nosotros también podamos darlo a conocer a los propietarios y a los inquilinos de aquí de nuestra zona, porque creo que tiene que ser un tema de discusión tanto de inquilinos como también de propietarios, aquellos que viven de las rentas y que hoy han visto o han aumentado abusivamente sus valores, pero más allá también el tema de los requisitos acá en nuestra zona, como existe la escuela de gendarmería, te cuento, Gervasio, por ejemplo, solamente hay algunos carteles que te ponen, se alquila departamento solo para gendarme. Sí, sí, lo sé. Y eso tiene que ver con la falta de regulación del precio. Pasa en todos lados. A ustedes les pasa ahí por esto particularmente, pero en zonas turísticas pasa con el turismo, en zonas petroleras sucede con lo mismo con el sueldo, con los salarios de petroleros, en donde se alquilan nada más que para trabajadores del petróleo. Digo, es algo que sucede en todas partes del país y tiene que ver con que no hay una regulación y con que el mercado puede elegir el precio y la persona que tiene el derecho de alquilar o no una vivienda. Y eso tiene que ver con que el Estado se ha retirado de esta política, ¿no? Bien, bien. Bueno, Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, también presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Muchísimas gracias por este contacto y seguramente en algún momento estaremos nuevamente en contacto, ya espero, para que charlemos sobre el proyecto de ley. Cómo no, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí está, comunicándonos con el presidente de Inquilinos Agrupados, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, hablando aquí con nosotros en la mañana antes que nada.